Es un placer para mí presentar ahora al doctor Bernardino Alcázar Navarrete. Él nos hablará del futuro del tratamiento del EPOC, anticuerpos monoclonales. Él es neumólogo, trabaja en el Servicio de Neumología del Hospital Universitario Virgen de las Nieves en Granada, es profesor asociado del Departamento de Medicina de la Universidad de Granada y su investigación se centra en el EPOC. Sabemos que el EPOC afecta a 480 millones de personas en el mundo. En el 2019, 3.3 millones de personas murieron a causa de esta enfermedad, por eso es considerada la tercera causa de mortalidad a nivel mundial. Le dejo la palabra. Muchas gracias, Katia. Muchísimas gracias también a FENAE por invitarme a hablar. Pidieron que hablara del futuro del tratamiento de la EPOC. Verán que cuando termine la charla espero transmitirle el mensaje de que no es el futuro, que es el presente próximo, porque dentro de 2 meses probablemente ya podamos tener muchas noticias de este tipo de tratamiento, los anticuerpos monoclonales. Bueno, antes que nada, mis conflictos de intereses, que por supuesto tienen relación con compañías farmacéuticas que me han pagado por diferentes motivos, pero bueno, intentaré ser lo más sólido posible para que ustedes entiendan todo lo que queremos hablar cuando hablamos de anticuerpos monoclonales. Yo creo que primero, antes que nada, sí que sería bueno hablar sobre necesidades no cubiertas en la EPOC, porque aunque parezca mentira, con lo que comentaba Katia antes, pues tenemos muchas necesidades en esta enfermedad que es tan frecuente y que causa tantos problemas de salud. Y si empezamos a ver las necesidades no cubiertas, tenemos que saber que la EPOC sigue siendo, a día de hoy, la enfermedad respiratoria que más gente mata a nivel mundial. Esto es un trabajo publicado ya hace casi 7 años, donde se pone a nivel mundial las diferentes causas de muerte por enfermedades respiratorias. Cada barra es una zona del mundo y cada color significa una enfermedad. El rojo o naranja, como se ve ahí en la diapositiva, es el asma. El azul claro son las enfermedades intersticiales, pero pueden ver que la barra verde es la EPOC. Y a nivel mundial, en todas partes del mundo, la primera causa de muerte por enfermedad respiratoria es la EPOC. También es la primera causa de discapacidad, algo también que todos sabemos. El paciente con EPOC no es solamente que tenga más posibilidades de fallecer por esta enfermedad, sino que además su día a día tiene muchas más limitaciones que en otras enfermedades respiratorias. No es solamente que mate gente que produzca discapacidad, sino que también hay diferencias. Y esto es un estudio que publicó nuestro grupo este año en Medicina Clínica, donde analiza tanto en hombres como en mujeres cómo ha cambiado la mortalidad por esta enfermedad, el número de fallecimientos por esta enfermedad ajustado a la población entre las diferentes comunidades autónomas, y los resultados son llamativos también. Hay sitios donde se han hecho bien las cosas y donde hay cada vez menos pacientes que fallecen por esta enfermedad, y sitios donde esa tendencia no es exactamente igual y tal vez habría que preguntarse por qué pasa esto. Independientemente de eso, de estos datos de mortalidad, de discapacidad, sí que sabemos que hay una necesidad muy clara en el paciente con EPOC, que es prevenir exacerbaciones. ¿Por qué? Porque sabemos que las exacerbaciones o las crisis, como muchas veces las llaman también los pacientes, impactan en la historia natural de la enfermedad. Esto es un estudio de una base de datos muy grande de Estados Unidos. Pueden ver que la línea esta roja, esto es la probabilidad de fallecer a lo largo de 10 años. La línea negra, serían los pacientes que no tuvieron una exacerbación en el año anterior. Es la mejor de las situaciones. La línea azul clara que ven ustedes arriba del todo es la peor de las situaciones, que es haber estado ingresado en el año anterior por una agudización. Pero después vemos que incluso las exacerbaciones moderadas, que se tratan ambulatoriamente con un ciclo de antibióticos o de corticoides orales, cuantas más tienes, mayor es la probabilidad de que fallezcas. Por tanto, a pesar de que en las guías todavía se recomienda que los tratamientos deben cambiarse cuando aparecen las exacerbaciones de forma frecuente, ahora tenemos datos para pensar que ninguna exacerbación, ninguna crisis es buena para un paciente. Y a pesar de que tenemos fármacos para tratar esta enfermedad, es cierto que los fármacos que tenemos actualmente previenen, tienen mucha eficacia clínica, pero no previenen todas las exacerbaciones. Esto es un trabajo también que nos cuenta cuántos pacientes o qué proporción de pacientes desde el diagnóstico acaban recibiendo triple terapia, que sería el máximo de tratamiento inhalado que les podemos poner.
pueden ver como aproximadamente ya a los 5 o 6 años más o menos de haber diagnosticado la enfermedad, incluso aunque sea una enfermedad leve, la mayoría de los pacientes están ya recibiendo triple terapia, el máximo de tratamiento. A pesar de ello, en estos pacientes que reciben triple terapia, que es la gráfica de la derecha, pueden ver cómo siguen teniendo exacerbaciones algunos, siguen teniendo ingresos hospitalarios, independientemente del tipo de patrón inflamatorio que tenga su enfermedad. Y una de las necesidades no cubiertas claramente en la EPOC es entender realmente cuál es la biología o la fisiopatología, por qué se produce esta enfermedad y sobre todo por qué algunos pacientes no tienen exacerbaciones, otros tienen exacerbaciones de forma frecuente, otros las tienen muy ocasionalmente. Y conocer la inflamación en esta enfermedad es muy complejo, es distinto a lo que conocemos en el asma bronquial. El asma bronquial es una enfermedad que, aunque es heterogénea, tiene un grupo de pacientes muy sólido, homogéneo, de una inflamación que conoceríamos como la tipo 2. Pero en general, en la EPOC podemos decir que primero hay un insulto sobre el epitelio respiratorio. Este insulto sobre el epitelio respiratorio conlleva la liberación de moléculas que dan señales de alarma de que algo no está funcionando bien, y a partir de ahí se procede al desarrollo de procesos inflamatorios que pueden ser, digamos, de dos tipos grandes. Uno sería el proceso inflamatorio tipo 2, que sería la respuesta más parecida a la que tiene una persona que tiene asma, una enfermedad alérgica, dermatitis atópica, etcétera, que serían aproximadamente como el 25% de los pacientes con EPOC. Y el otro 75% de los pacientes desarrollan un proceso inflamatorio que nosotros consideramos o que llamamos T1, que estaría marcado más por un proceso en el que influyen otro tipo de células y, por tanto, otra respuesta también a los tratamientos. Pero lo que está claro es que hay moléculas, como estas que ven aquí, estos nombres son un poquito raros, pero bueno, interleuquinas, principalmente, que son las moléculas que hacen que las células se diferencian o que produzcan determinadas sustancias que van a favorecer el proceso inflamatorio, como esta, interleuquina 4, interleuquina 13, interleuquina 5, etcétera, que al final podemos bloquearlas con fármacos monoclonales, que es de lo que vamos a hablar ahora. Los fármacos monoclonales llevan mucho tiempo intentando desarrollarse para el tratamiento de la EPOC y podemos hablar inicialmente de los inicios. Y los inicios primero es conocer quiénes son los padres de estas moléculas. Pues son estos señores, Cecil Milstein y George Kohler, que recibieron el premio Nobel en el año 1984 por el desarrollo de estas moléculas, de los anticuerpos monoclonales, como muchas veces también oirán hablar fármacos biológicos para el tratamiento de las enfermedades en general. ¿Qué son estos fármacos? Pues bueno, son anticuerpos lo mismos que los que nos defienden frente a virus, los que, por ejemplo, reaccionan en nuestro organismo cuando nos ponen la vacuna del COVID, por ejemplo, para que no desarrollemos la enfermedad. ¿Qué cosas más específicas tienen? Pues principalmente que tienen una parte de esa proteína, de esa inmunoglobulina, que es específica de una determinada molécula. Y nosotros, y este es el desarrollo realmente que ha habido en estos años, estos fármacos se pueden diseñar para que bloqueen específicamente una determinada molécula dentro del cuerpo. Verán ustedes que cuando ahora los comentemos vendrán muchísimos nombres, cada uno tienen un nombre determinado, muy raro normalmente, y depende mucho de cómo se ha diseñado esa molécula. Si son, por ejemplo, murinos, o si, por ejemplo, son totalmente humanizados por células humanas o producidos por células humanas, linfocitos B. Bueno, vamos a hablar un poquito ya de estos fármacos. ¿Y dónde empezamos? Pues empezamos, fíjense, en el año 2007. Estamos casi 20 años vamos a cumplir de este ensayo. El primero, un anticuerpo frente a la vía de inflamación T1, que era el anti-TNF, el infliximab. Y aquí también, pues hay que reconocer que a veces los médicos, los investigadores básicos, las compañías farmacéuticas, pues no acertamos en definir bien cuáles son los objetivos de estos tratamientos. Este es un fármaco, son fármacos en general caros, pero se diseña para tratar pacientes con EPOC, pero eligen como objetivo del ensayo, lo que quieren demostrar es que mejoran los síntomas de los pacientes, no tanto el que tengan crisis o alguna otra cosa que pueda ser mucho más medible, entre comillas. El resultado de este estudio fue negativo
Y este estudio no demostró que utilizar este anticuerpo en pacientes con esta enfermedad, con la EPOC, tenía beneficio alguno, al menos en el control de síntomas. No solo eso, sino que durante el estudio, en el apartado de seguridad, se vieron algunos datos que sugerían que podía haber problemas de seguridad y, por tanto, se frenó completamente toda la investigación en este campo durante muchos años, en el campo de los biológicos en EPOC para la inflamación de tipo 1. Posteriormente ha habido intentos, y estos son 10 años después, se intenta otra vez realizar un ensayo clínico, diseñar un ensayo clínico para ver si otra molécula, una interleuquina 1, un fármaco monoclonal frente a este tipo de inflamación en pacientes con EPOC, podría disminuir, aquí sí, el número de exacerbaciones. El resultado ya pueden ver que es similar, el tiempo hasta el primer evento es similar entre los dos grupos de tratamiento, a pesar de que había una eficacia biológica. El fármaco disminuía los glóbulos blancos en la sangre, disminuía la proteína C reactiva, que es un marcador de inflamación que tienen muchos pacientes con EPOC, y disminuía también el fibrinógeno, que es otro marcador inespecífico de respuesta inflamatoria en esta enfermedad. Por lo tanto, este tipo de fármaco de aproximación frente a la inflamación tipo 1 se dejó un poco en el cajón. Probablemente no vayamos a tener nada, al menos en los próximos años. Pero sí que se empezó a estudiar también para la inflamación tipo 2. ¿Y esto por qué? Porque teníamos ya una experiencia, un background de experiencia de estos fármacos en pacientes sobre todo con asma grave. Supongo que conocerán a gente que tiene asma grave, al que le han puesto un tratamiento con un fármaco monoclonal para su asma grave y le ha cambiado la vida. Claro, cuando uno ve eso, pues querría aplicarlo a otros pacientes con enfermedades respiratorias distintas, como es, por ejemplo, la EPOC. Y aquí tenemos pues los fármacos, y ha habido ya ensayos clínicos que han intentado demostrar esto. El primero que se publicó fue este, mepolizumab. Mepolizumab es un fármaco que bloquea la interleuquina 5, que es una molécula que promueve el desarrollo de los eosinófilos, que son una de las células que responden o que se están involucradas en la inflamación T2. Bueno, pues hicieron los autores de este estudio, o de estos dos estudios, diseñaron dos ensayos clínicos, los dos de 1 año de duración, METREX y METREO, en el que se aleatorizaba a pacientes con EPOC, con eosinófilos en sangre por encima de 150 y que estaban recibiendo tratamiento inhalado al máximo y a pesar de eso tenían exacerbaciones, a recibir o bien placebo o bien mepolizumab. En un ensayo era una dosis de 100 cada mes, que es la que se había demostrado eficaz en el asma, y en el otro ensayo, además, utilizaban una dosis de 300. El estudio, bueno, pues no salió bien, por poco, pero no salió bien. ¿Por qué? Primero porque en uno de los ensayos sí que se demostró eficacia con una reducción del 25% del riesgo de tener una exacerbación con respecto a placebo, pero en el otro ensayo clínico no se observó ninguna diferencia estadísticamente significativa y, por tanto, pues el ensayo se quedó como un poco a medio camino. Con esto no se podía probar este fármaco para tratar la EPOC. Dentro de los análisis que se hicieron se intentó ver cuál era la población que podría responder mejor a este fármaco y se observó que aquellos pacientes que tenían más de 300 eosinófilos históricamente en sus analíticas de sangre y que tuvieran más de 150, aquí hay una errata de la revista, pero es más de 150 eosinófilos, parecía que eran los pacientes que más se beneficiaban de este tratamiento. Otro ensayo que también se publicó, este ya tiene 4 años, es benralizumab, que está también aprobado para el tratamiento del asma, y lo mismo, 2 ensayos clínicos, los 2 de 1 año de duración, en pacientes con EPOC, en este caso con un punto de corte de eosinófilos de 220 y con distintas dosis del fármaco, o bien 10 miligramos cada 8 semanas, o en los otros estudios 30 o 100 miligramos cada 8 semanas. Ya el que tenga distintas dosis pues puede generar algo de confusión. ¿Qué es lo que se vio? Bueno, pues se vio algo parecido a lo que comentábamos en el otro estudio. Uno de los estudios da un resultado cerca de la significación estadística, con una reducción del 17%, pero esta señal no se vuelve a ver en los otros ensayos.
y, sobre todo, lo que llama la atención es que la respuesta en el brazo del placebo fue incluso mejor en algunas de las dosis. Parecía haber también una señal que orientaba a que podría reducir el número de ingresos hospitalarios, pero realmente el ensayo se considera negativo y, por tanto, no se aprueba todavía su uso para el tratamiento de la EPOC. Pero, como les decía, la charla o esta ponencia hablaba sobre el futuro y realmente esto es el presente. ¿Por qué? Porque este año, en mayo, se presentaron los datos de este otro anticuerpo monoclonal, Dupilumab. Es un anticuerpo monoclonal que no va contra la interleuquina 5, sino va contra la interleuquina 4 y 13, que también están involucrados en la inflamación de algunos pacientes con EPOC. Y en este ensayo clínico, pues se dividía a los pacientes a seguir tomando toda su medicación. Eran pacientes que tenían más de 300 eosinófilos, que tenían exacerbaciones a pesar de tratamiento máximo inhalado, y se le aleatorizaba a recibir o bien placebo o bien Dupilumab 300 miligramos cada 2 semanas. Participaron en el estudio 939 pacientes y recibieron 471, 468 el fármaco. Y el fármaco aquí sí demuestra eficacia. Demuestra eficacia porque reduce en un 25% el número o el riesgo, mejor dicho, en un 30%, perdón, el riesgo de tener una exacerbación, una crisis, a lo largo de un año de seguimiento. Y también mejora la función pulmonar, medida por el FEV1, que todos también conocen. O sea que por primera vez tenemos un fármaco que de verdad demuestra eficacia clínica. Y no solo eso, sino que lo demuestra además con seguridad, que es tan importante como tener eficacia clínica. ¿Y qué está por venir? Bueno, pues lo que está por venir es que ya llega. ¿Y ya llega por qué? Porque Dupilumab ya ha demostrado, ha sacado una nota de prensa, la compañía farmacéutica que lleva este medicamento, de que en otro ensayo clínico exactamente igual que el que le he enseñado antes, tiene igual eficacia o incluso un poquito mejor de la comunicada. Y estos datos, que se presentarán, se supone, en el próximo Congreso Americano en mayo, van a llevar a que se apruebe como un medicamento para la EPOC. Pero, como les decía, hay muchas más cosas por venir. Y solo voy a enseñarles alguna diapositiva más de qué hay por venir. Hay por venir un anticuerpo monoclonal frente a otra interleuquina que se llama Itepekimab. Itepekimab demuestra en un pequeño ensayo clínico eficacia en exfumadores. Si eres fumador parece que no funciona en prevención de exacerbaciones. Otro anticuerpo frente a esta interleuquina que se llama Astegolimab también demuestra que puede tener alguna eficacia, que aunque el ensayo, en este caso, el resultado es negativo, pero es simplemente por un tema de tamaño muestral, de cuántos pacientes había incluido en el estudio, parece que puede tener también una posibilidad. Y como les decía, esto es lo que está por venir. En rojo son los resultados de Dupilumab, que ya están terminados los ensayos clínicos, los resultados se han comunicado, aunque no les queda todavía por publicarse, pero ven que Mepolizumab está ahora mismo, ya ha terminado un ensayo clínico que se llama Matiné, de 1 año de duración. En general, esta tabla sería para pacientes con EPOC, que tienen exacerbaciones a pesar de triple terapia, que tienen síntomas por la EPOC y que además que tengan más de 300 eosinófilos en sangre en una analítica. Benralizumab tiene 2 ensayos también. Uno es el Resolute, que también está terminado, está pendiente de conocerse los resultados. Y después vienen muchos más. Por ejemplo, está Tezepelumab, que es un fármaco que actúa inhibiendo la señal inflamatoria a nivel del epitelio de 52 semanas. Este ensayo ya está terminado también, pendiente de resultados. Tozorakimab tiene 2 ensayos clínicos que están ahora mismo en marcha, los 2 de 52 semanas. En este caso serían para pacientes que tuvieran EPOC y exacerbaciones a pesar de triple terapia, no importan que tengan o no eosinófilos. Y por último están estos 2 fármacos monoclonales, Itepekimab y Astegolimab, que están ahora mismo en mitad de los ensayos clínicos. Nosotros estamos participando en algunos de estos que ven ustedes aquí. El plantel de lo que está por venir es esto. Estos son todos los fármacos ordenados. Pueden ver que casi todos, o muchos de ellos, han terminado en el 2023. Con la pandemia han
han tardado un poquito más a lo mejor, pero en general casi todos están ya terminados, hay alguno que terminará a lo largo de este año y por tanto los resultados se comunicarán a lo largo del 2024 o primeros del 2025. O sea que es una situación en la que ya no es el futuro, sino que, como les decía, probablemente sea el presente para dentro de unos meses. Y el mensaje, que esto sí que creo que podemos ya hablar, es que lo mismo que los biológicos han entrado en otras enfermedades respiratorias para ayudar a que los pacientes tengan una mejor calidad de vida y un mejor control de su enfermedad, la era del biológico en la EPOC ha comenzado ya, después de mucho tiempo buscándolo, y creo que todos ustedes ya lo saben. Sin más, déjenme darles las conclusiones. Las conclusiones es que la EPOC sigue siendo una enfermedad respiratoria mortal, que hay pacientes que siguen sufriendo exacerbaciones a pesar de todo lo que hemos conseguido de mejoría con los fármacos inhalados, que la inflamación en la EPOC es muy heterogénea y que en este caso las moléculas, los fármacos monoclonales o los fármacos biológicos frente a inflamación T1 no han demostrado beneficio clínico evidente, pero que los fármacos biológicos para la inflamación tipo 2 sí funcionan en determinados pacientes y que el futuro, como les decía, ya ha llegado. Sin más, déjenle terminar con esta frase de este libro, Las leyes de la medicina. Es un libro pequeñito, muy fácil de leer, pero en él viene una frase que creo que puede resumir un poquito todo lo que está pasando en el campo de la EPOC. Es fácil tomar decisiones con una información que es perfecta, pero la medicina muchas veces nos exige a los clínicos, a los investigadores básicos, tomar decisiones perfectas con una información que a veces es imperfecta. Los médicos a veces pues tratamos con una persona que nos cuenta los síntomas, las crisis, miramos la función pulmonar, la analítica. A veces es, aunque a ustedes les parezca muy complejo lo que hacemos, realmente la información de la que disponemos muchas veces es imperfecta. Por tanto, cuanta más información tengamos, cuando esta información sea más perfecta, nos ayudará a tomar decisiones mejores todavía para todos los pacientes. Y sin nada más, pues déjenme poner una pequeña banderita, ahora que estamos en Madrid, pero intentar poner una banderita también con la ciudad donde vivo, con Granada. Invitarles a que vengan a Granada también y que disfruten de estas vistas de la Alhambra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Bernardino. Y se dan cuenta de la importancia de esta frase, ¿no? Por eso es importante esta mesa, porque es que nos habla de esta investigación que debe ser perfecta, y estos investigadores nos demuestran en lo que nos han presentado lo importante que es dedicar a seguir investigando para vosotros, los pacientes.